Bien, vamos entonces a resolver la siguiente función cuadrática. La función es f de x igual a x cuadrado menos 10x más 25 y vamos a realizar lo siguiente. Construye la gráfica determinando si abre hacia arriba o hacia abajo, indica el vértice, determina el eje de simetría, determina la intersección con el eje x y con el eje y, determina el dominio y el rango de la función y determina dónde la función es creciente y dónde la función es decreciente. Bueno, para ello vamos a comenzar, ¿verdad? Determinando los valores de la función. En este caso tenemos que, recordemos que f de x tiene la forma ax cuadrado más bx más c. Muy bien, entonces donde a es equivalente a 1, b es igual a menos 10 y c igual a 25 positivo. Muy bien, con esos datos nosotros, como ya vemos que a es mayor que 0, entonces podemos responder al inciso A, donde dice que construye la gráfica determinando si abre hacia arriba, ¿verdad? Entonces decimos abre hacia arriba. Muy bien, vamos. Lo que pasa que lo de la gráfica lo vamos a hacer después, ¿vieron? Vamos a identificar el vértice. Para el vértice de esta función, nosotros recordemos que tenemos que tener digamos, el siguiente criterio. Acuérdense que el vértice lo localizamos con el criterio de menos b partido 2 veces a, f de menos b dividido 2a. Bueno, entonces resolvámoslo ya teniendo los valores, ¿verdad? Entonces ya teniendo esos valores podemos empezar a resolver. Entonces sería menos b, entonces acuérdense que este es el punto h, sería entonces a 10 positivo dividido 2 por 1, que sería igual a 2, y 10 dividido 2 es igual a 5. Muy bien, entonces ahora evaluamos f de 5, ¿verdad? Entonces f de 5 sería igual a 5 al cuadrado menos 10 por 5 más 25. 5 al cuadrado 25 más 25 son 50 y 10 por 5 son 50, entonces 50 menos 50 sería 0. Entonces el vértice, ¿verdad? El vértice que tiene la forma h, k estaría en el punto 5,0, ¿verdad? Entonces apuntemos, pues ya tenemos el inciso B, 5,0. Eso me va a servir un gran montón, ¿verdad? 5,0. Muy bien, vamos con el inciso C. Determina el eje de simetría. Muy bien, el eje de simetría, ¿se acuerdan que es una ecuación, verdad? Es una ecuación y la ecuación se define por x igual a h, ¿verdad? A h, y en este caso h vale 5. Entonces podemos determinar el eje de simetría en x igual a 5. ¿Qué les parece? ¿Vamos bien? Bueno, sigamos pues. Ahora vamos a, en inciso D, determinar las intersecciones con el eje x y con el eje y. Para el eje x, ¿sí? Para el eje x evaluamos f de 0, ¿sí? Evaluamos f de 0, o sea, cuando x vale 0. Entonces, hagámoslo. F de 0 sería igual a 0 al cuadrado menos 10 por 0 más 25. Y esto es igual a 25, ¿verdad? 0 menos 0, 0 más 25, 25. Muy bien. Punto de corte con el eje de x es igual a 25. Y el punto de corte con... Este es con el eje y, f de 0, este es con el eje y con el eje x lo que hacemos es que igualamos a 0 la función. O sea que y tendría que ser igual a 0. Muy bien,
¿Qué hacemos ahora? Para encontrar las raíces, factorizamos o utilizamos la ecuación cuadrática. Pero en este caso vamos a factorizar. Vean, es un trinomio cuadrado perfecto, donde la raíz cuadrada de x cuadrado es x, la raíz cuadrada del tercer término es 5 y 2 veces la raíz del primero por el segundo es 10x. Entonces es un trinomio cuadrado perfecto. Muy bien, ya está factorizado. Entonces ahora lo que hacemos es despejamos el valor de x y nos queda que x es igual a 5 positivo. Muy bien, vean, ahí está, ¿verdad? Ese es el punto de corte con el eje de las x, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es lo siguiente, ¿verdad? Para responder al inciso D, entonces vamos a decir el eje, son 2 puntos los que voy a localizar, o son 3 puntos dependiendo de la función. Entonces el punto de corte con el eje de las x, punto de corte eje x, sería en el punto 5,0. El punto de corte con el eje y sería 0,25. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Bueno, vamos para el inciso E, determinar el dominio y el rango. Muy bien, el inciso E. Para el dominio de esta función, ¿verdad? Va a pertenecer siempre al conjunto de los números reales. ¿Oyeron? Pertenece a los números reales. Ahora, el contradominio o el rango de la función va a ser como abre hacia arriba y el punto más bajo es el vértice y el vértice está en el punto 5,0, entonces el rango dice que sería que y pertenece a los números reales y y es mayor o igual que 0, o sea, son números positivos, ¿verdad? A partir de y, ¿sí? De los valores de y hacia arriba, o sea, todos los valores positivos. Muy bien. Ahora, determinar dónde la función es creciente y dónde es decreciente lo veremos a continuación cuando hagamos la gráfica. Muy bien, para hacer la gráfica primero vamos a localizar el vértice, que ya sabemos que es un punto. Voy a utilizar GeoRator para hacerlo. Entonces el vértice está en el punto 5,0. Vean dónde apareció el punto. Luego voy a hacer el eje de simetría, donde x es igual a 5, ¿verdad? Muy bien, ahí tenemos el eje de simetría. Luego del eje de simetría vamos a hacer el punto de corte con el eje de las x, que es otro punto que se encuentra en el punto 5,0. Es el mismo punto que ya tenemos, ya se dieron cuenta, ¿verdad? El punto de corte con el eje de las x y el vértice es exactamente el mismo. Ahora el punto de corte con el eje de simetría, perdón, con el eje de las y sería otro punto que sería en 0,25, ¿verdad? 0,25. Muy bien. Ahorita no lo estamos viendo, pero ya lo vamos a ver. ¿Oyeron? Ahora, ya con eso, entonces ya podemos hacer la gráfica, ¿verdad? Que coincidan con esos puntos. En este caso voy a utilizar, como les dije, voy a utilizar GeoGebra y voy a meter la función, ¿verdad? Que es x cuadrado menos 10x más 25. Bueno, esa sería la gráfica. Vean, este es el eje de simetría y y ahí está el punto de corte con el eje de las y. Determinar dónde la función es creciente y dónde la función es decreciente. Muy bien, entonces vean, es creciente de 5 al infinito cuando x es 5 al infinito, y decreciente de menos infinito a 5 positivo, ¿verdad? Entonces es decreciente en este rango y creciente en el rango este que está de este lado. Ok, muchas gracias.